En esta tarde vamos a dar inicio a esta comisión, o esta sesión de gobierno citada para el día de hoy. Entonces, señor secretario, tengo usted la gentileza de abrir registro de concejales. Concejal Rolando. Presidente, pedirle un favor especial. Ya las sesiones pasadas hubo intervención de concejales, se rindieron ponencias. Cuando ya llame a lista, proceda de inmediato a votar de una vez. Y con eso pues le vamos dando trámite, porque yo sé que hay varios colegas que tenemos agenda. La doctora Cinia quiere ir a marchar aún, pero pues también querrá votar, ¿cierto? Entonces, para que proceda de una vez, presidente, y cuando llame a votación, para que no se salgan, ordene cerrar las puertas y votamos los que estamos en el recinto. Gracias. Bien, concejal. Entonces, señor secretario, abrimos el registro, tengan gentileza. Con gusto, señor presidente, siendo las 2:46 de la tarde del día 25 de noviembre de 2019, se da inicio a la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Honorables concejales, miembros de la Comisión de Gobierno, sírvase en responder el llamado a lista. Eduard Aníbal Arias Rubio. Presente. Luz Mireya Camelo. Presente. José David Castellanos Orjuela. José David Castellanos presente. Muy buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, concejal. Diana Marcela Diago Guaqueta. Diana Diago, Centro Democrático presente. Rolando Alberto González García. Presente, presidente, gracias. Sí. Luz Marina Gordillo Salinas. Luz Marina Gordillo Salinas presente. Cinia Rocío Navarro Prada. Cinia Rocío Navarro Prada, Polo Democrático Alternativo presente hoy 25 de noviembre, no a la violencia contra la mujer. Un saludo a Sara Valentina, mi hija. Javier Santiesteban Millán. Presente, Partido Centro Democrático, Javier Santiesteban. Señor presidente, me permite informarle que contamos con 8 honorables concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. En consecuencia, contamos con quórum decisorio. De otras comisiones se encuentra presente el honorable concejal Emel Rojas Castillo. Presente, señor secretario, gracias. Señor presidente, se ha llevado a cabo el registro de concejales. Bueno, muy bien, tenemos quórum decisorio. Entonces, señor secretario, tenga usted la gentileza de poner en conocimiento a los integrantes de la comisión del respectivo orden del día para hoy. Con gusto, señor presidente. Comisión Segunda Permanente de Gobierno, lunes 25 de noviembre de 2019, hora 2 p.m., Salón Rodrigo Lara Bonilla. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Cuarto, discusión de proyectos de acuerdo. Continuación, primer debate al siguiente proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 374-2019, por el cual se modifica la estructura organizacional de la planta de empleados de la Personería de Bogotá y se dictan otras disposiciones. Autora, doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera distrital. Ponentes, honorables concejales, Manuel José Sarmiento Argüello, Rolando Alberto González García, José David Castellanos Orjuela, coordinador. Invitados, doctores Beatriz Elena Arbeláez Martínez, secretaria distrital de Hacienda, Dalila Astrid Hernández Corso, secretaria jurídica del distrito, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera distrital, Juan Carlos Granados Becerra, contralor de Bogotá, y Jaime Torres Melo, veedor distrital. Quinto, comunicaciones y varios suscriben, pero Javier Santiesteban Millán, presidente de la Comisión de Gobierno, Freddy Ana Niña Surreu Garzón, subsecretario de despacho. Señor presidente, está en consideración el orden del día. Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Tercero, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Siguiente punto en el orden del día. Le informo que no existen proposiciones. Cuarto, discusión de proyectos de acuerdo. Continuación al primer debate del siguiente proyecto de acuerdo número 374-2019,
por el cual se modifica la estructura organizacional de la planta de empleados de la Personería de Bogotá y se dictan otras disposiciones. Autora, doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personal recital. Bueno, entonces, señor secretario, tenga usted la gentileza de informarle a la comisión cuál es el estado actual del proyecto. Con gusto, señor presidente, me permite informarle que se presentaron dos ponencias positivas, una conjunta suscrita por los honorables concejales Rolando Alberto González García y José Doy Castellanos, la segunda ponencia positiva con modificaciones suscritas por el concejal Manuel José Sarmiento. Tiene comentarios de la administración donde señala que es viable el proyecto de acuerdo con fundamentos jurídicos, técnicos y presupuestales. En la pasada sesión se sustentaron las ponencias por parte de los ponentes. Asimismo habló la autora del proyecto, la doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, y hablaron los voceros de las bancadas y otros concejales. Ese es el estado del proyecto, señor presidente. Concejal Emil Rojas. Presidente, gracias. Yo comparto en parte lo que plantea el concejal Rolando, que este proyecto pues obviamente ya se ha discutido, se conoce, está socializado, tenemos la suficiente ilustración. Sin embargo, yo hice una solicitud respetuosa, que incluso sea por secretaría, no tiene que necesariamente, digamos, la solicitud que yo hago es una modificación de forma que incluso los mismos entes de control hicieron, digamos, más que el ente de control, realmente Secretaría de Hacienda, para que se mirara un tema de redacción para que las oficinas queden con el nombre adecuado. Eso se puede hacer por secretaría, eso no impide una votación en bloque, por ejemplo, pero sí solicité que como consejo, la Secretaría de Hacienda nos diga puntualmente, o obviamente también junto con la señora personera, es en qué momento el tema de la vigencia, cuándo entra en vigencia por un efecto fiscal, es decir, tenemos la plata, si está la plata, pues obviamente puede entrar en vigencia una vez publicado, o si no está la plata, sino que hay que pedir los recursos, pues obviamente tendrá que ser a partir del 1 de enero, cosa que yo no sé, digamos, eso lo dirá Hacienda y lo dirá la señora personera con el manejo interno del presupuesto para que nosotros como consejo tengamos la tranquilidad para votar. Es un tema probablemente más de forma, pero también de conocimiento. Gracias, presidente. Con mucho gusto, concejal. Bueno, entonces en este momento ya tenemos la presentación del proyecto, ya escuchamos las ponencias, escuchamos algunos concejales en la sesión pasada y se presentaron algunas inquietudes que tienen que ver directamente con la Secretaría de Hacienda. Por ese motivo, hoy hemos invitado, o citado mejor, a la Secretaría de Hacienda. En este momento nos acompaña el doctor José Alejandro Herrera, quien pues está aquí para que responda a las dudas, a las inquietudes, las preguntas presentadas por el concejal Emil Rojas y por la concejal Cinia Navarro. También el concejal Eduardo Arias también creo que presentó inquietudes al respecto. Por ese motivo, entonces, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor José Alejandro Herrera, presidente, para que responda a las preguntas que teníamos. ¿Hasta por cuánto tiempo va a Hasta ser? por 5 minutos. Hasta por 5. Sí. O sea, ojalá 3. Gracias. Adelante, doctor José Alejandro Herrera. Presidente, muchas gracias. Concejales, señora personera, organismos de control. Efectivamente, en la sesión pasada se presentaron en principio dos dudas básicas. Una es en qué vigencia están los recursos. Los recursos que amparan esta modificación de planta están programados en el presupuesto de la vigencia 2020. No hacen parte de la vigencia 2019, dado que hoy no es posible para la personería hacer ajustes en su presupuesto para financiar en esta vigencia la modificación de planta. En ese sentido, en cuanto a la discusión del acuerdo de su vigencia inmediata o no, pues es que es un acuerdo que tampoco es de vigencia inmediata porque según el artículo 52 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, para poderlo materializar requiere un certificado o una viabilidad presupuestal que emite la Dirección Distrital de Presupuesto. Esta viabilidad presupuestal solamente podrá ser emitida una vez esté liquidado el presupuesto de la vigencia 2020.
Este presupuesto se liquidará o cuando salga un acuerdo del Consejo aprobándolo o cuando sea necesario expedir el decreto de liquidación porque no hubo aprobación del mismo por parte del Consejo de la Ciudad. Los recursos claramente corresponden a un esfuerzo adicional de la personería en dar el tránsito de contratación a planta de personal, una reclasificación, en respuesta a la doctora Cinia, una reclasificación de gastos que habían quedado en la inversión, pero que corresponden realmente a gastos de funcionamiento porque hacen parte de la operación de la personería y no de formación bruta de capital como proyecto de inversión. En conclusión, el acuerdo podría quedar como está o simplemente hacerle una acotación de que rige fiscalmente solamente a partir del 1 de enero de la vigencia 2020. No tendríamos ningún lío con ese tema, está financiado y pues quedaremos pendientes a expedir la certificación de viabilidad presupuestal para que pueda acometerse la modificación en la personería. Presidente, muchas gracias. Concejal Cinia, tiene la palabra. Una pregunta, doctor. Es que en la exposición que hizo el concejal Castellanos de la ponencia, él expresó que los recursos que habían acá para esta reestructuración se hacía de los gastos de inversión se trasladaba a los gastos de funcionamiento. Entonces, yo lo que me estaba preguntando era, pues en términos generales uno sabe que esos traslados en principio no son la regla general, sino son una excepción que deben estar absolutamente acompañados de de toda una justificación y de un acto administrativo y la aprobación de todo el tema de función pública. Entonces, me gustaría que nos explicara cómo fue ese traslado de inversión a funcionamiento y cómo fue la justificación de ese tema. Con mucho gusto, concejal. Nosotros tuvimos reuniones previas de trabajo con la señora personera y en esas discusiones encontramos que estos recursos que estaban puestos en la inversión no obedecían a necesidades temporales o que estuvieran ligadas a un plan de desarrollo en específico, sino a la misionalidad completa de la personería. Por lo tanto, no deberían estar en inversión, sino en funcionamiento. Y aquí lo que hacemos claramente es esa reclasificación de actividades que son misionales de la personería, que deben estar en el funcionamiento y por consiguiente en el presupuesto de la vigencia 2020 incluye estos recursos adicionales. Y me lo sustentaron con acto administrativo todo el traslado de inversión a funcionamiento y eso está en un... Concejal, no requiere acto administrativo, es simplemente la definición del tipo de gasto que se hace y en ese sentido nosotros como Secretaría de Hacienda estamos tranquilos con la solicitud que hizo la personería de incluir estos gastos en el funcionamiento. ¿La misma entidad hace el traslado presupuestal y ustedes avalan ese traslado o algo así? Sí, simplemente hay actividades que ya no se llevarán a cabo por inversión, sino por funcionamiento y nosotros hacemos en la programación del presupuesto los ajustes respectivos. Concejal Emel Rojas, nuevamente le uso la palabra. Presidente, yo creo que es claro la propuesta del doctor Alejandro, me parece que es válida. Y pues para tranquilidad de todos, digamos, incluso de acuerdo a los sentidos del doctor Orlando, se puede votar en bloque y dejar vigencia y en mi criterio respetuoso, uno lo que hace en estos casos es dejar las dos cosas, como lo plantea el doctor Alejandro. Mi sugerencia es que el presente acuerdo rige a partir de su publicación. Normalmente no puede decir que al día siguiente, digamos que eso no es la costumbre, uno lo puede hacer. Pero la costumbre no es esa, se publica y queda automáticamente en ejecución y entonces su publicación y fiscalmente a partir del 1 de enero de 2020 modifica en lo pertinente a los acuerdos 34 y demás. Esa es mi propuesta, gracias presidente. Bueno, muy bien. Entonces, anuncio que se va a cerrar la deliberación al proyecto de acuerdo número 374 de 2019. Queda cerrada la deliberación. Señor secretario, vamos a registrar concejales, por favor. Con gusto, señor presidente. De otras comisiones registramos
la presencia del honorable concejal David Ballén Hernández. Buenas tardes, secretario. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, señor secretario, por favor ponemos en consideración la unificación de las ponencias en votación ordinaria. En consideración, señores concejales, la unificación de las ponencias positivas. ¿En bloque o no? Señor presidente, me permito informarle que ha sido aprobada la unificación de ponencias. En consideración la ponencia positiva unificada en votación ordinaria. Señor presidente, ha sido aprobada la unificación de ponencias positivas. Señor secretario, tengo la gentileza de leer el título del proyecto. Con gusto, señor presidente. Título: por el cual se modifica la estructura organizacional, la planta de empleos de la Personería de Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Ha sido leído el título del proyecto, señor presidente. En consideración el título del proyecto. Votación ordinaria. Ha sido aprobado el título del proyecto, señor presidente. Señor secretario, sírvase a leer las atribuciones del proyecto. Con gusto, señor presidente. El Consejo de Bogotá Distrito Capital, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales que le confiere el artículo 322 de la Constitución Política y el numeral 15 del artículo 12 del decreto 1421 de 1993, acuerda, señor presidente, en consideración las atribuciones del proyecto de acuerdo. En consideración las atribuciones del proyecto. Votación ordinaria. Señor presidente, han sido aprobadas las atribuciones del proyecto de acuerdo. Señor secretario, por favor, registre concejales que hayan hecho ingreso. Con gusto, señor presidente, me permito registrar la presencia del honorable concejal Roberto Inestrosa Rey. Inestrosa presente. Señor presidente, se ha realizado el registro de concejales. Señor secretario, por favor, infórmele a la comisión qué artículos del proyecto no tiene modificación con el propósito de votar en bloque y en forma ordinaria. Con gusto, señor presidente. En bloque se pueden votar del artículo 1 al artículo 57, del 59 al 61 y del artículo número 63 al artículo 80. Registremos concejaleños, secretario. Con gusto, señor presidente, me permito registrar la presencia de la honorable concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia. Presente, buenas tardes, señor presidente. También registramos la presencia del honorable concejal Manuel Sarmiento Argüello. Presente, señor secretario, señor presidente. Álvaro Acevedo Leguizamón. Bueno, muy bien. Presente. Señor presidente, se ha llevado a cabo el registro de concejales. Bueno, como acabaron de llegar algunos concejales, señor secretario, por favor, informe nuevamente cuáles son los artículos que vamos a votar en bloque, es decir, los que no sufrieron ninguna modificación, ¿cierto? Para que los concejales tengan conocimiento al respecto. Con gusto, señor presidente. En bloque se someten a consideración los siguientes artículos. Del artículo 1 al artículo 57, del artículo 59 al artículo 61 y del artículo 63 al artículo 80. Bueno, entonces vamos a poner a consideración y a votar más bien los artículos que acaba de leer el señor secretario en votación ordinaria. En bloque, ¿no? En bloque de votación ordinaria. Señor presidente, me permite informarle que han sido aprobados los artículos del 1 al 57, del 59 al 61 y del 63 al 80.
Señor secretario, por favor, sírvase leer el artículo número 58 y el artículo número 62 para ponerlos a consideración de los integrantes de la comisión. Con gusto, señor presidente. Artículo número 58. Modificación de la denominación de la personalidad delegada para los sectores de planeación y movilidad. La nueva denominación quedará así: Personería delegada para los sectores de planeación y movilidad dependerá de la Personería delegada para la coordinación de prevención y control a la función pública. Señor presidente, está leído el artículo 58 y ahora el artículo 62 quedaría de la siguiente manera: modificación de la denominación de la Personería delegada para el medio ambiente. La nueva denominación quedará así: Personería delegada para el sector ambiente y dependerá de la Personería delegada para la coordinación de prevención y control a la función pública. Señor presidente, ha sido leído y está en consideración los artículos números 58 y 62. En votación nominal. Presidente, no, discúlpeme, con A su ver, venia. Sí, presidente, si estos artículos fueron extraídos del bloque, no se pueden votar de manera conjunta. Debemos votarlos uno por uno porque se extrayeron del bloque. Bueno. De lo contrario, visaríamos el En ese precepto orden de ideas, votamos entonces el artículo 58, sírvase llamar a lista, vamos a hacer votación nominal de ese artículo. En votación nominal, la votación del artículo 58. Honorables concejales Álvaro Acevedo Leguizamón. Sí. Concejal Eduard Aníbal Arias Rubio. Así, ahí está. El concejal Eduard está allá. ¿No le sirve el micrófono? Garantías para el concejal Eduard, por favor. Solidariamente un micrófono prestado para el concejal. Sí. Concejal Luz Mireya Camelo. El micrófono, por favor. No sé. Aló, ya. Sí, pero, señor presidente, le pido la venia. Tengo que retirarme urgente, por favor. Gracias. Con gusto. Pero estamos en votación. Es un tema de salud. Es un tema de... Concejal José David Castellanos Orjuela. Tomó la palabra. Sí. Concejal Diana Marcela Diago Guaqueta. Sí. Concejal Rolando Alberto González García. Sí. Concejal Luz Marina Gordillo Salinas. Sí. Concejal Roberto Inestrosa Rey. Sí. Concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia. Sí. Concejal Cinia Rocío Navarro Prada. Sí. Concejal Javier Santisteban Millán. Sí. Y concejal Manuel Sarmiento Argüello. Sí. Señor presidente, me permite informarle que con 12 votos ha sido aprobado el artículo 58. Bueno, muy bien. Señor secretario, sírvase llamar a lista para votar nominalmente el artículo número 62.
Con gusto, señor presidente. Artículo número 62. En votación nominal, honorables concejales Álvaro Acevedo Leguizamón. Voto positivo. Concejal Eduard Aníbal Arias Rubio. Sí. Concejal José David Castellanos Orjuela. Sí. Sí. Concejal Diana Marcela Diago Guaquetá. Sí. Concejal Rolando Alberto González García. Sí. Concejal Luz Marina Gordillo Salinas. Sí. Concejal Roberto Inestrosa Rey. Sí. Concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia. Sí. Concejal Cinia Rocío Navarro Prada. Sí. Concejal Javier Santesteban Millán. Sí. Concejal Manuel Sarmiento Argüello. Sí. Concejal, me permito informarle que ha sido aprobado el artículo 62 con 11 votos a favor. Bueno, señor secretario, por favor, leamos los artículos 81 y 82, ya que tenemos unas modificaciones propuestas por el concejal Manuel Sarmiento. Por favor, leamos el contenido de estos dos artículos. Con gusto, señor presidente. El concejal Manuel José Sarmiento presentó una proposición aditiva al proyecto de acuerdo número 374-2019 respecto al artículo 81, cargos provisionales. Cumpliendo con los principios de mérito y transparencia que rigen la función pública, los cargos en vacancia provisional que resulten antes del concurso de méritos definitivo deberán ser provistos mediante un examen de conocimientos elaborado por la Dirección de Talento Humano de la Personería de Bogotá, con criterios concertados con las organizaciones sindicales presentes en la entidad. Parágrafo. De cualquier manera, los cargos serán provistos con estricto cumplimiento al orden meritocrático que resulte del proceso de evaluación de conocimientos. Señor presidente, está en consideración la proposición aditiva. Concejal Manuel Sarmiento, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, quisiera reiterar la explicación de esta propuesta, que lo expliqué cuando presenté mi ponencia. Ese es un gran avance, como lo dije, de ampliación de planta de personal, de formalización de plantas de personal en una entidad tan importante como la personería, de avanzar en la meritocracia, en la carrera administrativa, etc. Este artículo tiene que ver con blindar, de garantizar esos principios de la meritocracia y de la transparencia. Porque mientras se hace el concurso de méritos que llene definitivamente las vacantes creadas o las que queden, mientras se hace eso, esos cargos se llenan o se nombran bajo los criterios de la provisionalidad. Este artículo adicional que estoy proponiendo es que cuando se vayan a nombrar a esas personas en provisionalidad, se haga también bajo un criterio meritocrático, un examen de conocimiento que defina quiénes son las personas que tienen la mayor idoneidad para estar en esos cargos de provisionalidad mientras se llenan con el concurso de méritos. Esa es la propuesta y la intención de este artículo que estoy haciendo y que, repito, como lo dije en la ponencia, está en coherencia con la ley, con las normas, y ya se ha hecho en otras entidades, como el caso del ICBF, donde han aplicado este criterio para nombrar las personas en los cargos de provisionalidad. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Emel Rojas, pidió el uso de la palabra. Presidente, gracias. Pues digamos que inicialmente yo comparto la idea del artículo. Lo que pasa es que el artículo me parece que ese es un poco una camisa de fuerza para la personería, Manuel. Y es que cuando dice, o sea, yo estoy de acuerdo con la meritocracia. Eso tiene que ser claro, ¿sí? Que no se me vaya a decir que ahora no estoy de acuerdo con la meritocracia. Siempre he luchado para que eso exista. Pero Manuel, cuando usted dice, o cuando la proposición dice, que es un poco la observación que quiero hacer, y quiero que la señora personera también, digamos, vea cómo podría ser mecánicamente, porque yo sí creo que hay
mecanismos para proveer, ¿cierto? Mecanismos de meritocracia. Sin embargo, mire lo que dice la propuesta. Cumpliendo con los principios de mérito y transparencia que comparto, que rigen la función pública, los cargos en vacancia provisional que resulten antes del concurso de méritos definitivo, ¿sí? ¿Entendido? Y ahí entonces donde viene la dificultad, es, si yo voy a dejar un artículo, como es, señora Personera, yo lo tengo que dejar diciendo que la entidad es la que debe decir cómo hacerlo, porque si nos vamos con la función pública nos vamos a 909, y entonces nos toca hacer todo lo que dice la 909, y nos podemos meter en un lío, y metemos en un lío a la entidad. Yo creo que la meritocracia es válida y se debe y se puede aplicar, pero tiene que ser la entidad la que lo haga, porque si nos vamos directamente al artículo, nos vamos a la 909 y tenemos que abrir entonces en la práctica es un concurso de arrancada cuando realmente lo que hay son unas vacancias previas al concurso. Creo que hay una contradicción en el artículo, lo dejo a manera de reflexión. Repito, insisto, yo estoy de acuerdo en que sea meritocrático, pero creo que la redacción del artículo no es la adecuada. Gracias, presidente. Concejal Sarmiento, me gustaría que usted... No, yo insistiría, Perfecto. la ley la 909 deja a discreción de las entidades la forma como desarrollen este tipo de evaluaciones meritocráticas. Ya la personería definirá esos criterios no se tienen que definir acá. El punto es que hay una evaluación de conocimiento, que permita que la designación de esos cargos en provisionalidad sea con criterios meritocráticos. Las personas que mejor le vayan en ese examen son las personas que entrarían a ocupar esos cargos provisionales mientras se surte el concurso de méritos, que es ya el mecanismo formal para llenar esa planta de personal de manera definitiva. Y yo creo que es una buena propuesta, colegas, no es contraria a la ley, está en el marco de la ley 909 y el mensaje que enviaría a este consejo sería un consejo definido y defendiendo la meritocracia, aún en los cargos de provisionalidad, Entonces yo insistiría, señor presidente, en la propuesta, es viable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico. Bueno, muy bien. Entonces, señor secretario, concejal Álvaro Acevedo, adelante. Señor presidente, sí me gustaría conocer la posición de la señora Personera frente a esta iniciativa que plantea el compañero Sarmiento. ¿Cómo lo ve la personería? Si hay los tiempos, si es necesario, si tienen recursos, bueno, todo lo que implica ir a un proceso meritocrático. Entonces me gustaría conocer el pronunciamiento de la señora Personera. Bueno, entonces atendiendo la solicitud del concejal Álvaro Acevedo, le vamos a otorgar el uso de la palabra a la doctora Carmen Teresa Castañeda para que manifieste su concepto al respecto. Adelante, doctora Carmen. Muy buenas tardes para todos y para todas. Aprovechar esta pequeña intervención para el editorial que anunciaba la concejal Cinia. Conmemoramos hoy el Día de la No Violencia contra la Mujer, violencias visibles y las invisibles, que son las más comunes. Invitación a este consejo que se siga promoviendo como se hace a través de diferentes actos culturales y artísticos, la conmemoración de este día, que debe ser todos los días. Le respondería al concejal Álvaro Acevedo sobre nuestra postura. Nosotros no tenemos ningún problema por hacer un concurso meritocrático. Lo que sucede es que la experiencia nos ha enseñado que en la mayoría de casos las entidades que se han dado a la apuesta de hacer estos concursos meritocráticos terminan siendo demandadas porque al principio todos acceden a los cargos en el entendido de que es un concurso interno y después todo el mundo quiere demandar para ganarse ese cargo creyendo que es una convocatoria de méritos. Esa competencia es única y exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil y en ese orden de ideas pues tendría que estarse a lo resuelto por la comisión. Nosotros
podríamos hacerlo, concejal, yo no tengo ningún problema. Nosotros lo que más queremos es que sea transparente este proceso, pero sí tendría mi preocupación por lo que significa luego, y aquí veo que muchos concejales asientan su cabeza en lo que nos ha mostrado la práctica. Por eso esos concursos internos se acabaron, fueron abolidos para que una entidad especializada como la Comisión Nacional de Servicio Civil hiciera los concursos públicos. Ahora, yo le quiero decir también algo, concejal. Todas las entidades públicas tienen la obligación de reportar a la aplicación SIMO las vacantes. A nosotros el 1 de enero, el 2 de enero, primer día hábil, tenemos que reportar todos estos cargos a la comisión y los concursos no van a tener, yo creo que más demora un año. Nosotros hace pocos días, hace un mes, subimos como 60 cargos profesionales que hay, auxiliares, y en nada van a salir las convocatorias. Esto ni siquiera es de que haya presupuesto, porque en el mismo distrito, cuando se tienen estas vacantes, la comisión simplemente dice, disponga lo que tenga que disponer para pagar el concurso porque hay que hacer la convocatoria. Entonces, yo también, sin que suene, por favor, quiero hacer énfasis en esto, sin que suene a discriminatorio, pues es que un concurso de meritocracia para cargos como los que quedarían, de servicios generales y de conductores, pues termina siendo un desgaste porque los cargos de auxiliares y secretarios van a ser ascendidos bajo los criterios que tiene la Ley 909 y la Comisión Nacional para que se encarguen en estos cargos. Entonces, finalmente los que van a quedar son cargos que tampoco exigen de tanto mérito, de tanto conocimiento para estos cargos que en la escala de los auxiliares administrativos son los más bajos en la escala. Entonces, pero la personería está a disposición de lo que esta corporación disponga para garantizar la transparencia y el mérito, concejal Sarmiento y concejal Álvaro Acevedo. Bueno, muy bien, aclarado el tema ya por parte de la doctora Carmen Teresa Castañeda, personal. Entonces, en este orden de ideas, señor secretario, llamemos a lista para la correspondiente votación a la proposición hecha por el concejal Manuel Sarmiento del artículo número 81. Con gusto, señor presidente, llamamos a los concejales para que voten la inclusión o no del artículo 81, que sería nuevo y que es presentado por el concejal Manuel José Sarmiento. Concejal Álvaro. Señor presidente, por favor, que el señor secretario explique quién vota sí que aprueba y quién vota no que desaprueba. Correcto. Señor secretario, por favor. Los concejales que voten sí incluyen y aprueban el artículo 81 de cargos provisionales, que es nuevo y es propuesto por el honorable concejal Manuel José Sarmiento Argüello. Los que voten no, no lo incluyen. Entonces, sí, en llamado a lista, los honorables concejales Álvaro Acevedo Leguizamón. Bueno, bajo la explicación que nos da la señora personera, voto no. Eduard Aníbal Arias Rubio. No. José David Castellanos Orjuela. Según la explicación de la persona, votó no. Diana Marcela Diego Guaqueta. De acuerdo a los planteamientos presentados por la personera, que me parecen bastante lógicos, voto no. Rolando Alberto González García. No. Luz Marina Gordillo Salinas. No. Roberto Inestrosa Rey. No. Nelly Patricia Mosquera Murcia. No. Cinia Rocío Navarro Prada. Sí a la proposición del valiente concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático Alternativo. Javier Santiesteban Millán. Mi voto es negativo, señor secretario. Manuel
Sarmiento, Argüello. Para explicar mi voto, señor presidente. Adelante, concejal Manuel Sarmiento. Sí, debo lamentar que esta comisión niegue esta proposición. En realidad es un avance que para cualquier cargo del Estado, sea provisional o sea un cargo de nombramiento definitivo en carrera administrativa, siempre se tenga en cuenta la meritocracia. Para un cargo de un profesional súper ultra especializado o para un cargo de conductor. Es que un conductor también tiene que tener conocimientos. Y se hace un examen de acuerdo con sus conocimientos y el que mejor tenga calificación en ese examen, muy sencillo, además miren que es lo más sencillo, esa persona es la que queda en ese cargo de provisionalidad con criterios meritocráticos y era lo que apuntaba este artículo propuesto. Es lamentable, absolutamente lamentable, que esta comisión haya negado una propuesta tan sencilla, tan lógica y que apunta a blindar la meritocracia en cualquier designación de una persona. Mi voto es positivo, por supuesto, señor presidente, dejando esta constancia y con la bancada tendríamos también que sentarnos a revisar la ponencia en segundo debate después de esta decisión. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal Sarmiento. Señor secretario, por favor, infórmele a la comisión el resultado de la votación. Con gusto, señor presidente. 9 votos por el no, 2 por el sí. En consecuencia, ha sido negada la inclusión del artículo 81 propuesto por el concejal Manuel José Sarmiento. Bueno, señor secretario, por favor, lea usted la proposición hecha por el concejal Manuel Sarmiento al artículo 82 del proyecto. Con gusto, señor presidente. Artículo 82. El artículo 82... Señor presidente, yo había planteado... señor presidente. Concejal Sarmiento tiene Yo una había palabra. planteado en la ponencia una modificación de ese artículo 82 que tenía, digamos, tenía un problema jurídico, si se quiere. Por eso yo no radiqué proposición específica sobre el 82. Entonces sería, digamos, votarlo como viene ahora como viene en la ponencia o en el proyecto original. No, el original, es decir, yo había presentado yo presenté una ponencia con modificaciones, con 2 modificaciones, la que acabamos de votar y esta. Pero frente a esta, después de una serie de observaciones, no presenté una proposición sustitutiva ni una aditiva. ¿Sí me entiende, señor secretario? Entonces yo pensaría que habría que leer el 82 como está originalmente. Sí, es que, y toca leer el resto porque en el caso de que aprobaran mi proposición aditiva, toda la numeración del resto de los artículos iba a cambiar. Cambia. Por eso es que hay que seguir leyendo cada uno de los artículos. Señor secretario, leamos el artículo 82 como viene originalmente. No, 81, señor presidente. Perdón, 81. El artículo 81 quedaría de la siguiente manera. Manual de funciones, requisitos y competencias laborales. El personero de Bogotá tendrá la facultad de modificar las funciones de los empleos y actualizar el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos de la Personería de Bogotá Distrito Capital de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. Artículo 82. Distribución de empleos. El personero de Bogotá Distrito Capital distribuirá los empleos mediante resolución teniendo en cuenta la planta global de empleos a la que se refiere el presente acuerdo, la estructura de la entidad, las necesidades del servicio, las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad. Artículo 83. Comités, comisiones y juntas. Los objetivos, la conformación y las funciones de los comités, comisiones y juntas estarán establecidos por las disposiciones legales correspondientes. Él o la personera de Bogotá podrá reglamentar estos aspectos en los que decida conformar para el normal funcionamiento de la entidad. Artículo 84. Asignación salarial. Las asignaciones básicas mensuales se establecerán de acuerdo con el incremento salarial que fije la Administración Distrital para cada vigencia fiscal en acatamiento a los topes máximos que disponga el Gobierno. Señor presidente, se ha leído el artículo 81 al artículo 84 original. Bueno, entonces vamos a poner a consideración y votar en bloque los artículos que acabó de leer el señor secretario. Adelante, señor secretario. Votación ordinaria.
Señor presidente, ha sido aprobado el artículo 81 al 84 del proyecto de acuerdo. Bueno, entonces vamos a votar a continuación las vigencias del proyecto. Tengo entendido que hay una modificación a la vigencia que ha formulado el concejal Emel Rojas, entonces por favor, secretario, leámosla. Tenemos registro de concejales, por favor, secretario. Con gusto, señor presidente, registramos la presencia del honorable concejal Juan Felipe Grillo Carrasco. Buenas tardes, presidente Juan Felipe Grillo presente. Bueno, le damos la modificación al artículo de las vigencias que hizo el concejal Emil Rojas. ¿Y cómo quedaría, desde luego? La vigencia de la propuesta realizada por el concejal Emel Rojas quedaría de la siguiente manera. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y fiscalmente a partir del 1 de enero de 2020, modifica en lo pertinente los artículos 34 de 1993, 13 de 1999, 182 de 2005, 514 de 2012 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Ha sido leído el artículo 86, señor presidente. Bueno, como el artículo tiene modificación, entonces vamos a someterlo a votación, lo vamos a hacer de forma nominal. Señor secretario, por favor, sírvase llamar a lista. Con gusto, señor presidente, llamamos a los concejales en votación del artículo 86, vigencia. Álvaro Acevedo Leguizamón. Voto positivo, señor secretario. Eduard Aníbal Arias Rubio. Sí. José David Castellanos Orjuela. Sí. Diana Marcela Diego Guaquetá. Sí. Rolando Alberto González García. Sí. Luz Marina Gordillo Salinas. Sí. Roberto Inestrosa Rey. Sí. Nelly Patricia Mosquera Murcia. Sí. Cinia Rocío Navarro Prada. Sí. Javier Santiesteban Millán. Voto sí. Manuel Sarmiento Argüello. Sí. Señor presidente, me permite informarle que el artículo 86 ha sido aprobado con 11 votos a favor. Ratifica la comisión la votación hecha al proyecto de acuerdo número 374 de 2019. Señor presidente, la comisión ha ratificado la votación del proyecto de acuerdo. Quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate en plenaria. Así lo quiere, señor presidente. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Quinto, comunicaciones y varios. No hay comunicaciones, señor presidente. Siendo las 3:33 de la tarde, se da por terminada la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. A todos, muy buen día.